Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en el capítulo 10 de la ICHD-3. Y lo que haremos es ir más allá de ver la cefalea como un simple síntoma neurológico. La vamos a entender como lo que realmente es, un biomarcador funcional. Una sofisticada señal de alarma que nuestro sistema nervioso central enciende cuando la homeostasis del cuerpo está en grave peligro. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Iniciaremos con los estresores que vienen de afuera, del ambiente, para luego adentrarnos en las fallas sistémicas internas. Vamos a analizar a fondo las crisis hipertensivas, los desórdenes metabólicos y, muy importante, la cefalea de origen cardíaco. Al final, vamos a destilar todo esto en conclusiones clínicas prácticas. Muy bien, arranquemos con el subgrupo 10.1. Aquí el detonante no es interno, sino que es el propio entorno. Vamos a ver cómo factores tan diversos como la hipoxia en las alturas, los cambios de presión en un avión o la hipercapnia al bucear se traducen clínicamente en una cefalea secundaria bien definida. La primera entidad es la cefalea de las grandes altitudes. Se trata, en esencia, de una respuesta fisiológica directa a la hipoxia hipovárica, algo muy común cuando se asciende demasiado rápido. Ahora veamos qué criterios específicos la definen. Fíjense en la precisión de estos criterios. El umbral de los 2.500 metros no es para nada arbitrario. Es justo la altitud donde la presión parcial de oxígeno ya empieza a generar cambios fisiológicos importantes. Pero la verdadera clave diagnóstica, y esto será una constante, está en el criterio C, la evidencia de causalidad temporal. Ahora, de las montañas pasamos a los cielos. Hablemos de la cefalea por viajes en avión. A diferencia del anterior, aquí el factor principal no es tanto la hipoxia, sino el cambio brusco y rápido de la presión barométrica. Este cambio impacta sobre todo en las cavidades de los senos paranasales y el oído medio, especialmente durante el descenso. El fenotipo del dolor, cómo se siente, es fundamental para el diagnóstico diferencial. Fíjense. Es un dolor severo, punzante, unilateral y orbitofrontal. Estas características la distinguen claramente de un barotrauma sinusal común, que suele ser más bien una presión difusa. La otra gran pista es la resolución rapidísima, en menos de 30 minutos, una vez que la presión de la cabina se estabiliza. Y ahora descendemos a las profundidades. La cefalea del bozo es el ejemplo del libro de texto de cómo un desequilibrio de gases, específicamente la hipercapnia por retención de CO2, termina provocando una vasodilatación cerebral que, por supuesto, se manifiesta como dolor. Aquí el criterio C es contundente porque vincula directamente la cefalea con otros síntomas de intoxicación por CO2. Si además del dolor de cabeza, el buzo presenta confusión, disnea o un enrojecimiento facial, tenemos la confirmación. Esto nos ayuda a descartar de inmediato una enfermedad por descompresión. Y para cerrar este grupo, una entidad que probablemente vemos más de lo que diagnosticamos, la cefalea por apnea del sueño. En esta condición, la hipoxia e hipercapnia que ocurren de forma intermitente durante la noche se manifiestan como esa cefalea matutina tan característica. Ojo aquí, la cronicidad es un factor determinante. La cefalea debe estar presente al menos 15 días al mes, y el diagnóstico definitivo no solo se basa en la polisomnografía que confirma la apnea. La verdadera prueba de fuego es la mejoría o resolución completa de la cefalea cuando se trata la apnea de forma eficaz, por ejemplo, con un CPAP. Dejamos los factores ambientales para entrar en un terreno de alto riesgo, las crisis hipertensivas. En este subgrupo, la cefalea deja de ser una simple molestia para convertirse en una verdadera sirena de alarma, una señal de una posible falla catastrófica en la autorregulación vascular del cerebro. Esta es una pregunta clínica fundamental, y la ICHD-3 es categórica. La hipertensión crónica, incluso si es moderada, no suele ser la causa de la cefalea. El peligro real y el enfoque de este capítulo está en esas elevaciones agudas, severas, que simplemente sobrepasan la capacidad de autorregulación del cerebro. El feocromocitoma es el ejemplo perfecto de este mecanismo. La descarga masiva y en picos de catecolaminas provoca un vasoespasmo cerebral agudo y violento. Esto se traduce clínicamente en la tríada clásica, una cefalea pulsátil y severísima, acompañada de palpitaciones y una sudoración profusa. Ahora, la presencia de encefalopatía es el gran parteaguas diagnóstico. Una crisis hipertensiva sin datos de encefalopatía es una urgencia. Pero en el momento en que aparecen la confusión, el letargo o las alteraciones visuales, se convierte en una emergencia neurológica que exige un manejo inmediato para evitar un daño irreversible. Y no podemos olvidar dos contextos clínicos muy específicos.
Por un lado, la cefalea en la preeclampsia, que puede ser el anuncio de una eclampsia inminente, y por otro, la disreflexia autonómica en pacientes con lesión medular, que es una emergencia hipertensiva brutal desencadenada por estímulos por debajo del nivel de la lesión. Bien, ahora dejamos las crisis vasculares para entrar en el mundo de la desregulación metabólica. Aquí, la cefalea es un reflejo de desequilibrios más sutiles, ya sean osmóticos, hormonales o nutricionales, como los que vemos en la diálisis, el hipotiroidismo o un ayuno prolongado. Esta tabla comparativa es excelente porque resalta un principio diagnóstico que hemos estado viendo, la relación temporal. En la cefalea por diálisis, la causa es esa fluctuación rapidísima de solutos y líquidos. En el hipotiroidismo es un proceso más lento, más insidioso. Y en el ayuno se relaciona con hipoglucemia y deshidratación. En todos los casos, la resolución del dolor al corregir la causa de fondo es lo que nos confirma el diagnóstico. Llegamos ahora al que es quizá el diagnóstico más crítico de todo el capítulo, uno que simplemente no podemos permitirnos pasar por alto, la cefalalgia cardíaca. Y quiero ser enfático. Aquí, la cefalea no es algo que acompaña al evento cardíaco, es la manifestación principal de la isquemia miocárdica. Un error aquí puede ser fatal. La definición de la ICHD-3 es increíblemente precisa y hay que tenerla grabada. Esto no es una comorbilidad, es un equivalente anginoso. El dolor se origina en el corazón isquémico, pero se refiere a la cabeza, muy probablemente por una convergencia de las vías aferentes cardíacas y las del trigémino a nivel del sistema nervioso central. El diagnóstico diferencial con la migraña es absolutamente vital. Las claves son estas. Primero, el desencadenante inequívoco es el esfuerzo físico. Segundo, hay náuseas, pero típicamente no hay ni fotofobia ni fonofobia. Y tercero, la prueba de fuego. Se alivia con nitroglicerina. Si una cefalea de esfuerzo mejora con nitratos, se debe sospechar un origen cardíaco hasta que se demuestre lo contrario. Muy bien. Para ir cerrando, vamos a sintetizar toda esta información. ¿Cuáles son los mensajes clave, los take-home messages del capítulo 10 que de verdad deben cambiar nuestra forma de actuar en la práctica clínica diaria? Si hay una idea central que se deben llevar de todo este capítulo, es la importancia suprema del criterio C, la evidencia de causalidad. Demostrar esa relación temporal clara y esa evolución paralela entre el trastorno sistémico y la cefalea es el pilar sobre el que se construye o se destruye el diagnóstico de una cefalea secundaria. En resumen, el capítulo 10 nos obliga a pensar más allá del cráneo. Nos recuerda que una cefalea de nueva aparición, especialmente si ocurre en el contexto de un trastorno sistémico, debe ser tratada como secundaria hasta que demostremos lo contrario. El cerebro, a través del dolor, nos está comunicando un problema que puede haberse originado en cualquier otra parte del cuerpo. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.